Ya hemos visto cómo almacenar los elementos en un arreglo o un vector. Ahora vamos a trabajar con el arreglo multidimensional, en este caso el de 2 dimensiones, que esto ya lo podríamos extrapolar a 3 dimensiones, 4 dimensiones, etc. Básicamente, nosotros ya habíamos visto que un arreglo tiene la forma ¿ya? de un vector, como se ha enseñado en matemática, que tiene distintas casillas. En cambio, nosotros nos han enseñado que una matriz tiene una forma cuadrada, ¿ya? No cuadrada exacta, pero sí que tiene filas y columnas, ¿ya? Pero en programación una matriz así no existe, ¿ya? En sí, siempre una matriz es un arreglo. Por lo tanto, este arreglo nosotros gráficamente lo vamos separando. O sea, tomamos una parte de este arreglo, ya tenemos nuestro arreglo acá, lo dividimos por ejemplo en la mitad, entonces dejaríamos una casilla de 4 y debajo de ella dejaríamos la otra casilla de 4. Con eso tenemos una matriz de 2 filas. Las matrices en programación se trabajan con 2 pares de corchetes, un par para las filas y otro par para trabajar las columnas. Pero una matriz es finalmente en Python una lista, por lo tanto se define simplemente con un corchete, o sea, digo el nombre de mi matriz, por ejemplo, matriz igual y un par de corchetes, y se maneja con el mismo concepto de lista, pero para cuando la trabajamos y la visualizamos utilizamos el doble par de corchetes. Entonces, para una matriz gráficamente representada vamos a tener las filas y vamos a tener las columnas. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que queremos declarar una matriz de 5×5 o de rango 5, estaríamos generando una matriz que en el primer par de corchetes tendría el valor 5 y el segundo el valor 5. Y esto generaría una matriz de 25 espacios de memoria como se representa aquí. Ahora, las filas y las columnas se van enumerando. Si nosotros lo viéramos como una definición de variable, sería de la forma como está aquí. L, por ejemplo, corchete y un segundo corchete. El primer corchete es para las filas y el segundo corchete es para las columnas. Entonces acá nosotros definimos cuántas filas y columnas va a tener nuestra matriz. Nuestra matriz, en este caso, la primera posición siempre va a ser la fila 0 o columna 0. La siguiente posición sería fila 0, posición 1. Fila 0, posición 2. Fila 0, posición 3. Fila 0, posición 4. Fila 1, posición 0, columna 0. Fila 1, columna 1. Fila 1, columna 2. Fila 1, columna 3. Fila 1, columna 4. Fila 1, fila 2, columna 0. Fila 2, columna 1. Fila 2, columna 2. Fila 2, columna 3. Fila 2, columna 4. Y fila 3, columna 0. Fila 3, columna 1. Fila 3, columna 2. Fila 3, columna 3. Y fila 3, columna 4. Y con esto podemos decir entonces que nuestra matriz es de 4 filas y 5 columnas, de 4 por 5. Recuerden que contamos siempre desde 0, por lo tanto por eso da 4 a pesar de que tengamos el número 3 como valor máximo para la fila, ¿ya? Y el valor 4 como máximo para las columnas, ¿ya? El rango en este caso sería de 4 por 5. Dentro de cada una de estas casillas, estas son las posiciones de memoria. Dentro de cada una de estas casillas nosotros vamos a almacenar nuestro valor. Por ejemplo, el 5, el 8, el 7, el 9, el 10 y así todos los números que quisiéramos almacenar en nuestra matriz. Entonces, si por ejemplo quisiéramos obtener el valor de la posición 1, 2, tendríamos que decir L en la posición 1, 2. Y eso nos entregaría el valor, en este caso, 13. Si quisiéramos el 33,
sería lo mismo. L en la posición 3, 3. Aquí estaría ahí el valor, por ejemplo, el 5. Entonces, en la posición 3, 3, podríamos decir que tenemos el valor que está ahí, el número 5. Entonces, las matrices se trabajan de la misma forma que un arreglo, solamente que en este caso tiene un segundo par de corchetes. Y ese segundo par de corchetes identifica la columna. ¿Ya? Entonces me estoy moviendo a la tercera columna, columna 0, 1, 2, 3, columna 3, y me entregaría ese valor que está ahí, pero nuevamente al usuario. ¿Qué es lo que, para obtener ese número 5 que está en la posición 3, 3, qué es lo que le ingresaría el usuario? El usuario, como contaría desde 1 en adelante, no desde el 0, él diría la posición 4, 4. Pero si nosotros trabajáramos la posición 4, 4, esto nos entregaría un error, dado que no existe la posición 4, 4 en nuestra matriz. Pero el usuario diría, pero ¿qué pasa aquí? Si yo dije la 4, 4 y en la 4, 4 está el 5. Claro, pero internamente, para nosotros, ese 4, 4 debería ser un 4 menos 1, para que diga L en la posición 3, 3 como está ahí arriba. Entonces es muy importante que tengamos presente este tipo de cosas. Una matriz es un vector, solamente que está gráficamente dividido en secciones para irlo apilando, ¿ya? Donde tendríamos cada uno de los elementos. En este vector, al dividirlo en dos columnas, entonces tendríamos cada uno sus posiciones de memoria. Comenzaríamos en la fila 0, que sería la primera, 0, 0 y 0, fila 1 para todos, y ahora la columna. La primera columna sería la columna 0, la columna 1, 2 y 3, y la otra sería la columna 0, 1, 2 y 3. Y eso sería lo mismo que en la matriz, haberlas puesto acá. Lo voy a dibujar en esta otra matriz. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, ¿ya? Asumiendo que fuera esta parte de la matriz solamente, ¿ya? Después 1, 0, 1, 1, 1, 2 y 1, 3. Entonces sería, si en realidad fuera solamente esa matriz sin contar esto que está acá, ¿ya? Entonces tenemos que pensar siempre que el sistema lo entiende como si fuera un arreglo, ¿ya? Pero nosotros gráficamente lo vamos a trabajar como matriz y nos va a permitir utilizar este formato para trabajarlo como una matriz. Entonces a continuación vamos a hacer algunos ejercicios de matrices donde vamos a poner en práctica todo esto. Entonces, como les mostré recién, para el caso de una matriz de 5×5, los espacios de memoria estarían enumerados de la forma en que se aprecia acá. Por ejemplo, si tomamos uno de los campos, como el caso del 2,3 o el 23, quiere decir que es la fila 3 y columna 4, o las posiciones 2, 3 de la matriz, según a quien se lo pregunten. Obviamente un usuario te diría la fila 3, columna 4, pero un programador te diría la posición 2, 3 de la matriz. Ahora, por ejemplo, para llenar esta matriz de 5×5, o sea 25 espacios de memoria, vamos a asumir que el usuario ingresó los datos y los estoy poniendo gráficamente. Entonces, para la primera posición sería la posición 00, matriz en la posición 00 es igual a 55. Asumimos que ese número lo ingresó el usuario. Luego, matriz en la posición 01, ingresaríamos el 34, quedando la matriz de esta forma. Posteriormente, el valor de la posición 77 en la posición 02. El valor 33 en la posición 03. El valor 22 en la posición 04. Y el valor 12 en la posición 10, que sería la fila siguiente de la matriz. De esta forma podemos ir llenando, simplemente cambiando el valor de la fila y columna, los valores de toda la matriz y dejar algo como lo que se ve aquí.
y la matriz con sus valores y las posiciones de memoria que tendría cada elemento se vería de esta forma. Lógicamente, esas posiciones de memoria nosotros las conocemos internamente. El usuario jamás las vería. Ahora les presentaré algunas propiedades de las matrices. Principalmente, por ejemplo, cuando tenemos una matriz que decimos cuadrada, es una matriz en que tanto la cantidad de filas como de columnas tiene la misma cantidad. Por ejemplo, en esta matriz tenemos las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4 para las columnas y lo mismo para las filas. Eso quiere decir que tenemos una matriz de 5 por 5. Si obviamente elimináramos una fila o una columna, no quedaría cuadrada, ¿ya? Entonces tendría un rango, por ejemplo, de 5 por 4 o 4 por 5, dependiendo de la cantidad de filas. Por lo general siempre nos referimos primero a las filas y después a las columnas, o sea, fila por columna. También, cuando nosotros trabajamos y mencionemos la diagonal principal, nos referimos, en el caso de una matriz cuadrada, por lo general para poder determinar la diagonal principal o secundaria, siempre tenemos que tener una matriz cuadrada, como en este caso. Entonces, las casillas que estoy marcando son las que van a corresponder en este caso a la diagonal principal. Por otro lado, las casillas que estoy marcando a continuación son las que corresponden a la diagonal secundaria. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica que tiene la diagonal principal? La característica es que las posiciones de las filas y las columnas son exactamente las mismas. Si nos fijamos, para la primera posición sería la posición 0, 0. La siguiente sería la 1, 1, después sería la 2, 2, después sería la 3, 3 y la 4, 4. En cambio, la diagonal secundaria tiene las características de que la primera, por ejemplo, el primer elemento sería el 4, 0, después sería el 3, 1, después sería el 2, 2, después sería acá el 1, 3 y finalmente sería el 0, 4. Si se fijan, la diagonal secundaria tiene la característica de que si lo tomamos desde el lado inferior izquierdo, las filas van aumentando, o sea, van disminuyendo, van del 4 al 3, al 2, al 1, al 0. En cambio, las columnas van aumentando del 0 al 1, al 2, al 3 y al 4. Entonces, esa es la principal característica cuando nosotros nos referimos a una diagonal principal o a una diagonal secundaria. Otro tipo de matriz es la que podemos decir que es la matriz diagonal. La matriz diagonal dice que es una matriz donde todos los elementos que no estén en la diagonal principal son iguales a 0. Eso quiere decir que yo puedo tener cualquier valor en la diagonal principal, pero el resto de elementos tienen que ser todos ceros. Y eso nos generaría una matriz diagonal. Otro concepto sería el de la matriz escalar. La matriz escalar es una matriz en la cual todos los elementos de la diagonal principal tienen que tener el mismo valor. Por ejemplo, puros 5. Y el resto de la matriz nos da lo mismo el valor que haya. Ahora, a diferencia de la matriz escalar, si tenemos en cambio puros unos en nuestra diagonal principal, podemos decir que nuestra matriz es una matriz identidad siempre y cuando todos los elementos de la diagonal, que no sean la diagonal, son todos valores ceros, ¿ya? O sea, parecido al caso anterior que habíamos presentado. Si todos los elementos son ceros y la diagonal principal son todos los elementos unos, es una matriz identidad.
En cambio, si tenemos puros ceros en nuestra matriz, esta la llamamos matriz nula. Otro concepto, el de la matriz triangular superior. La matriz triangular superior es una matriz con todos los elementos que por debajo de la diagonal principal su valor sea 0. Por ejemplo, podríamos tener 1, 2, 3, 4, 5 con la diagonal principal y distintos números en la parte superior. Pero en la parte por debajo de la diagonal principal todos sus valores tienen que ser ceros. Si esto se cumple, entonces podemos decir que tenemos una matriz diagonal superior. Lo contrario, si todos los elementos sobre la diagonal superior sean ceros, eso quiere decir que es una matriz triangular inferior, o sea, cuando pasa el caso contrario al que está aquí. Si se fijan, la mayoría de los casos que hemos mostrado son para matrices cuadradas y la mayoría trabajan con el término de la diagonal principal. Por lo tanto, es un elemento muy relevante. Existen muchos otros tipos de matrices o métodos o características que las definen, pero la mayoría son de las que no están presentadas acá, trabajan con alguna otra característica o otra matriz, como la multiplicación de matrices o esos casos. Pero principalmente me interesa que les quede clara esta parte. El resto lo pueden ustedes analizar o ver también en sus cursos de álgebra. Las matrices, al ser unas listas, debemos primero declararlas, definir cuáles van a ser el rango de sus filas y columnas y luego inicializarlas. Debemos inicializarlas cada una de sus posiciones para poder llenarlas posteriormente. El llenado de la matriz lo hacemos con dos ciclos for, tanto el primero para las filas y uno más interno para las columnas, y indicando en la matriz, en la posición, fila y columna, pedir al usuario que ingrese un valor. Y cuando queramos mostrarla, hacemos los mismos ciclos for, pero ahora haciendo un print donde está la matriz fila y columna, donde vamos a ir mostrando elemento por elemento. La única característica es que al hacer este ciclo for tal como se presenta en pantalla, lo va a imprimir de forma lineal, como un vector. Por lo tanto, al terminar el ciclo más interno, debemos hacer una impresión de salto de línea para que lo muestre como matriz. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.